Qué bueno que nos encontramos otra vez en su espacio de ética ciudadana de Ética TV. Hoy vamos a estar conversando sobre ética y diversidad cultural. Para ello vamos a conversar con el artista y sociólogo Roldán Mármol, quien tiene para nosotros toda una, digamos, explicación y toda una inducción en diversidad cultural en la República Dominicana. Nuestro compañero Mario, ¿cómo estás? Bien, bien, y muy contento que en el día de hoy vayamos a tratar sobre este tema tan importante. Caramba. Porque al hablar de la cultura, lo de la cultura a mí me jalona. Caramba, sí. Sí, a mí me fascina hablar de cultura. Porque al fin y al cabo es aquello que dice cómo nosotros nos soñamos, nos pensamos y orientamos nuestras acciones. Exacto. Entonces, al hablar de la cultura, es un tema que me apasiona porque en filosofía, de hecho, mi tesis fue sobre filosofía cultural. Claro. Entonces, hablar de la cultura y luego cuando uno entra en el ámbito de los derechos, la importancia de dejar a cada grupo humano que pueda expresarse de donde es, el reconocerlo y dentro de un espacio democrático, el poder darle voz y espacio para que se exprese es importantísimo. Sabes que no lo había mirado desde el punto de vista de la democracia. Cada uno de los grupos, cada una de las manifestaciones, cada una de las maneras de ser y de ver el mundo en los diferentes ámbitos de un país, de una sociedad, tiene el derecho y la necesidad también de ser acogido, de ser integrado y de ser visto por todos. Y además, no solamente lo que esto significa en cuanto a dejar espacio para que las personas puedan expresarse como son y puedan desarrollarse como entienden, sino también que nos humanizan a cada uno de nosotros. Nos humanizan como pueblo y además nos enriquecen como sociedad. Y nos amplía el horizonte de comprensión del otro. El horizonte de comprensión del otro y las diferentes posibilidades que tenemos para desarrollarnos como seres humanos. O sea, es diferente cuando usted ve un buque de flores solamente de un color. Ahora, cuando lo ves con esa diversidad ampliada de colores, eso es hermoso y enriquece. Así que tenemos este tema para el día de hoy, porque la ética tiene que ver con el diálogo, tiene que ver con el respeto, tiene que ver con el reconocimiento. Con convivir. Tiene que ver con la participación, tiene que ver con convivir. Tiene que ver con la interculturalidad. No solamente el de la pluriculturalidad, que es una pluralidad que algunas veces no es reconocida, exacto, sino con una interculturalidad en el que nos relacionamos, dialogamos, miramos diferentes posturas sobre el mundo, maneras de ser, maneras de pensarnos, de hacernos, de construirnos, que ese diálogo también aporta a una cultura de tolerancia y de convivencia. Y de convivencia, aprender a convivir y reconocer la hermosa diversidad que tiene este país. Y algunas veces durante la formación nuestra es castrada diciéndonos que con una sola mirada, con una característica muy empequeñecida, cuando tenemos una diversidad y una riqueza cultural impresionante. Y eso hay que conocerlo, y por eso en el programa de hoy quisiéramos dar cuenta de esa diversidad y quisiéramos dar cuenta también de los retos éticos que el reconocimiento de ella exige. Mientras tanto, ustedes en sus casas quédense con nosotros y vayan mirando cuál diversidad cultural, cuál fenómeno cultural se da en sus alrededores. Asista, vaya, conózcalo y empecemos por ahí. Entonces, aprovéchelo y ábrale espacio, porque ahí se construye una verdadera sociedad democrática y justa. Así que no se vayan, tenemos un plato fuerte con ustedes en el día de hoy. Gracias por permanecer con nosotros. Como comentábamos al inicio, vamos a conversar en el día de hoy con el artista y sociólogo Roldán Mármol. Háblanos de ti. ¿Quién es Roldán Mármol? ¿Quién eres tú? Y esa pregunta te puede decir, ven acá, ¿cómo que quién soy yo? ¿Sabe? En este programa que hablamos sobre ética, y la ética para nosotros quiere buscar el carácter último de todo lo que son las realidades, los grupos y las personas mismas. O sea, lo que define tu principio, por dónde el horizonte de Roldán Mármol y cómo se forja. ¿Quién es Roldán Mármol? ¿Por dónde va su horizonte? Un saludito a ustedes, a toda la gente que está
con nosotros en este momento, compartiendo. Y bueno, mi trayectoria es larga, tiene diferentes momentos. Especialmente yo, en un principio, mucha gente a veces no lo conoce, pero yo comencé a estudiar agronomía. Igual que yo. Comencé a estudiar agronomía en el Politécnico Loyola. Yo también. También en Loyola, en San Cristóbal. Sí, yo me gradué de eso. Entonces, yo comencé a estudiar porque era una inquietud que tenía ya cuando yo tenía media, o sea, estaba hablando de quinto, sexto curso, intermedia, ya yo tenía una preocupación por la naturaleza, por la tierra. Estaba en esa búsqueda, aunque no tenía una explicación muy clara, no tenía la definición, y yo tenía una famosa mascota donde yo recortaba todas las cosas extrañas que yo veía a nivel de la cultura universal, situaciones en África, en el Asia, lo de Bangladesh, todo esto, lo de la luna, las exploraciones a nivel del universo. Yo recortaba, aunque no tenía la suficiente claridad por qué yo estaba haciendo eso. Eso fue una mascota para mí muy importante que me marcó en mi vida. Y entonces ahí, de hecho, uno de los profesores... Mascota, ella le llama mascota. Una mascota, sí, en un cuaderno escolar ahí. Y entonces el profesor, bueno, era José Rijo, el que actual director de presupuesto nacional, fue mi profesor en ese periodo. De hecho, fue una de las gente con la que yo conversaba mucho y hemos mantenido una relación de amistad hasta este momento. Altagracia, otra profesora. Hay momentos que en la formación ética del ser humano, esos profesores de la base, de la primaria e intermedia, son para mí claves, determinantes. Entonces, tenía esa búsqueda y le dije a mi familia, mire, cuando yo estaba sexto, séptimo, iniciando séptimo, mi familia, yo nací en La Vega, en Río Verde, La Vega, pero mi familia vino, ya yo tenía 2 o 3 años, cuando se muda aquí a Santo Domingo. Primero vivimos en el Ensanche La Fe, ahí en la Ramón Cáceres, y luego entonces nos mudamos a la zona de Cristo Rey, específicamente el famoso barrio de La Manicera, ahí en la 33, casi con San Juan de la Maguana, con 38. O sea, y al lado mío, pared con pared, vivía Alfredo Pacheco, actual presidente de la Cámara de Diputados, también con la persona que mantengo una relación de amistad hasta hoy día. Entonces, eso ahí yo le planteé a mi familia, vi un anuncio en los periódicos y dije, yo quiero tomar ese examen, era del Politécnico Loyola. El examen de admisión. El examen de admisión para estudiar agronomía. Entonces lo tomé en el 7º curso y luego ya me aceptaron. Cuando termino el 8º ingreso entonces allá, viajaba diario a San Cristóbal. En esos autobuses. En los famosos autobuses, eso es levantadera de madrugada, 3:30, 4 de la mañana había que estar de pie. Wow. Sí, porque ese autobús pasaba temprano. Era de mañana hasta 4 de la tarde. Sí, era día completo y teníamos prácticas de finca, todo un trabajo con campesinos. Fue una experiencia maravillosa. El profesor Marcano, que nos dio botánica. Gloria nacional de la botánica, el maestro de la gran padre de la botánica nacional. Cicero también. O sea, hay un grupo de profesores que también fueron claves en mi formación ética y profesional. Pero luego me doy cuenta que era interesante la tierra, la naturaleza, pero que yo estaba buscando algo más allá. Y entonces no termino, decido venir a completar el bachillerato, y entro a la UAS, a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, sin saber exactamente lo que iba a estudiar. Comienzo a buscar información y termino entonces estudiando sociología. Ahí me encuentro con June Rosenberg, la gran antropóloga norteamericana que vivió aquí, Dagoberto Tejeda, me pongo en contacto con el grupo Convite y desde ahí entonces se definió mi búsqueda, que era las raíces de nuestra identidad, la diversidad cultural dominicana, y ese ha sido mi trayecto, mi horizonte desde inicio hasta hoy día, y sé que me va a acompañar en la muerte. ¿Qué valores de esas personas te marcan, o que tú lo colocas como tu horizonte, como principios éticos, así que te jalonan desde entonces? Mira, tú decías de eso, de la diversidad, de las raíces. Uno ha tenido la oportunidad, por todo el trabajo que realiza, de vincularse, digamos, con todos los sectores sociales. Desde la clase más alta, clase media, mi familia, digamos, es clase media, venía de una clase media realmente baja, o sea, casi lindante con los sectores populares, o sea, viene del campo, de hecho, Río Verde. De Río Verde, la zona de Botija, Manga Larga,
conecta con Cutucú allá abajo, tradición religiosa. Mi primo hermano jesuita. Chepe es jesuita, el padre José Núñez Mármol, mi primo hermano con quien hemos tenido la vida entera y siempre nos sentamos a dialogar sobre estos temas. ¿Sociólogo entonces, también? Eso también tiene una formación sociológica importantísima. José Mármol, que es filósofo, el poeta, que también primo hermano, de hecho estudiamos juntos. ¿Y filósofo? En la misma casa, o sea, era la misma habitación que compartíamos. Jochi estudiando filosofía y yo sociología en la UAS. Eso eran unos debates de madrugada fuertísimos que todavía se extienden hasta hoy día. Entonces, eso fue muy importante, la referencia del contacto con esa gente sencilla, con esa gente humilde, de los campos, de las comunidades más retiradas, la práctica de la fe popular, a mí me marcó muchísimo, y el sentido de colectividad, el sentido de la asistencia a nivel humano, a nivel social, de esas comunidades, yo pienso, y el tema de identidad es muy profundo en esas comunidades, por encima de lo que crean la gente, por encima de lo que digan los medios de comunicación. Hay unas tradiciones que se mantienen con una persistencia increíble en medio de la miseria, en medio de dificultades económicas extraordinarias, pero siguen ahí las tradiciones. Por eso yo pongo mucho de ejemplo. ¿De la sociología tú pensabas? ¿Qué te motivó a jalonarte por la sociología? Bueno, te encantaba el cuidado, me imagino, de la naturaleza, la importancia de la vida, quizás, no sé, y luego entra y conecta con la sociología, porque hay algún tipo de compromiso. Sí, realmente cuando yo comienzo ese vínculo más profundo con la naturaleza, con la tierra, con el campesinado, ya también se da un compromiso social y de alguna manera ideológico, político, con lo que eran las causas de esa población. Yo hice una maestría en sociología política y tuve la oportunidad además en medio de la coyuntura de la famosa celebración del 5º centenario, la celebración oficial, a mí me eligieron en ese momento, estaba el Centro Dominicano de Estudio de la Educación, el CEDE, que fue una institución referente a nivel de educación popular, clave en el país. Fíjate que hablamos de eso estos días y te envié para... Así, sí, y ya conversé con el padre Pedro Acevedo y el hermano Pedro Acevedo, y nos vamos a ver a inicio en estos próximos días, y fue importante. Ese centro, igual que otros como el CEPAE, marcaron una época importantísima en cuanto al proceso organizativo de los jóvenes en ese momento, y entonces yo siempre establecí un vínculo y una identificación. Tuve la oportunidad entonces en esa celebración de ser el coordinador nacional del movimiento que se llamó Movimiento de los 500 años de resistencia indígena, negra y popular. Entonces ahí comienzo también un contacto más con las organizaciones de las comunidades, con el campesinado, con organizaciones de mujeres. Luego me ponen como delegado del Caribe ante la coordinación continental. Ahí estaba con Rigoberta Menchú, con Evo Morales, o sea, personas que también me marcaron muchísimo. El concepto, para mí, la población originaria, o sea, todavía que se denomina los indígenas, ¿verdad?, del continente, que es mucho más grande que lo que a veces apreciamos desde aquí. Hay una población originaria importantísima, viva hoy día, que mantiene sus tradiciones, sus lenguas, su costumbre, todo esto. Entonces tuve la oportunidad de compartir mucho con ellos. De hecho, en medio de una ceremonia con los chamanes, ese concepto de la Pachamama, esa reverencia y ese concepto también ético, moral ante la tierra, como espacio vital del ser humano, yo pienso, eso me marcó también profundamente. Y en medio de esa ceremonia con los chamanes, con los indígenas, fue que yo decidí comenzar a dejarme crecer el pelo. Y de ese momento hasta hoy día me ha acompañado como parte de mi identidad personal. ¿Qué simboliza? Simboliza esa conexión para mí con lo dejar humano, que la naturaleza fluya. Lo más relacionado a ese elemento de la tierra, y ese elemento de la naturaleza, y ese elemento de la sensibilidad, digamos, más orgánica de lo humano. Por eso, señores, cuando nosotros estamos hablando de ética, hablamos precisamente de eso, de cómo vivir humanamente más. Por eso hablamos ahorita del carácter. ¿Qué es lo que forjó tu carácter? ¿Qué es donde tú te sientes más pleno y te desarrollas a plenitud?
lo que nos va haciendo más humanos, esa dimensión de libertad, de reconocimiento del otro, de conexión con la tierra, del convivir con otros, ¿no? ¿Y cómo tú haces, Roldán, este tránsito unes, más bien no a un tránsito, porque esa conexión, unes la ética y el arte? Ética y arte. ¿Cómo nosotros pudiéramos...? Uno las tiene como divorciadas en términos conceptuales, cuando uno habla en términos de idea, en términos académicos universitarios, la ética como parte de la filosofía y el arte como parte de la creatividad, pero esa unión es una unión natural, como tú lo planteabas, Mario. ¿Está en tu vida la unión entre ética y arte de manera natural, como existe en la realidad, o en un primer momento la tenías como encasilladas en lugares distintos dentro de tu sistema de pensamiento? Bueno, en verdad no. Yo fui desarrollando esto como... A mí me parece que el ser humano es uno solo. Exacto. O sea, no entiendo, no puedo comprender las personas que se puedan desdoblar de alguna manera, a veces planteando un concepto ético de una cosa y teniendo un tipo de comportamiento de otra manera en su área de desarrollo. O sea, en cualquier área profesional, no tiene que ser el arte. Tú puedes estar desarrollando cualquier labor en una empresa, en una institución, y pienso que los principios éticos deben verse, deben ser perceptibles en lo que tú haces en tu cotidianidad, en tu área profesional. Si no, es un absurdo, es una negación realmente de lo que tú supuestamente eres. Entonces no, a mí se me hizo sumamente tú fácil. Entonces eres un reflejo, puede ser la persona un reflejo muy mediocre de esa profesión o de esa dimensión o de esa disciplina cuando no expresa sus principios éticos fundamentales. Exacto. Porque un médico, pero si no expresa lo que son los principios que jalonan la medicina, entonces es un mal médico, no expresa lo mejor del médico. En estos días estuvimos con Pancho Álvarez y trabajamos el tema de la justicia, la ley, los abogados, y tuvimos ella haciendo relación... Es un desdoblamiento sumamente crítico y complejo. Estuvimos haciendo relación con el tema de los códigos de ética de los abogados, de tal manera que también cuando tú no vives eso, entonces tú expresas muy mal lo que es ser un abogado real. Entonces, yo no podría ser abogado. Cuando vemos un mal profesional, realmente es un profesional con escasos valores éticos, con escasa reflexión ética no basta dentro de su no basta la técnica ¿Eh? de esa dimensión profesional, sino va acompañada de los principios que la nutren y la jalonan como horizonte. Sí, pero en el arte, el mejor ejemplo de lo que puede hacer esa confrontación y esa tensión entre la ética y el ejercicio profesional. El caso de los abogados es quien pueda construir de mejor manera la pseudo verdad, o sea, la mejor mentira a nivel de recursos técnicos judicial. Entonces eso es terrible, que en su esencia sabe que está manejando lo falso, que está manejando una mentira, que está protegiendo a un delincuente, pero simplemente esos son sus argumentos, son la técnica, asume la defensa, recibe un salario por eso y no le importa lo otro. Entonces, para mí es algo sumamente contradictorio. Hay personas que sí lo pueden, la mayoría de los abogados lo ejercen de esa manera, otros optan por irse a otras áreas para no entrar en ese conflicto ético profesional. Pero de hecho tú ves que aún así, de la misma carrera de las leyes y la abogacía tiene su código y está jalonada por unos principios que realmente le dan dignidad y la elevan éticamente. Pero yendo de nuevo a lo del arte, al arte misma, ¿cómo tú entiendes esa conexión entre ética y arte? Y tú que lo has estado viviendo, porque del arte tú has estado llamado a expresar unos principios que son clave, ¿no? Y que nos ayudan a humanizar esta sociedad. Pero antes de que tú vayas a contestarnos esa pregunta, vamos a ser obedientes con nuestros camarógrafos y directores para hacer una pequeña pausa. Gracias por permanecer con nosotros en este programa de hoy, donde nos acompaña Roldán Mármol, artista, sociólogo, en esta reflexión sobre ética y los desafíos que eso implica para la cultura y el arte. Así es. Y hacíamos en el segmento anterior una pregunta, te hacíamos de que cómo en tu vida y en tu ejercicio como artista y como sociólogo tú unes esto de el arte y la ética. ¿Cómo te ha servido el arte para
expresar y manifestar esos principios que nos jalonan, nos deben jalonar como sociedad a ser una mejor sociedad. Bueno, a mí me parece que el arte es una de las mejores herramientas para trabajar valores a nivel social, a nivel humano, toda la dimensión de la cultura. Por eso tengo esa visión de que, como se ha planteado a nivel internacional desde hace varias décadas, la cultura es un eje transversal del desarrollo y tiene una dimensión muy amplia, porque a través de la cultura es que se construyen y se desconstruyen todos los valores humanos y de una sociedad. Por eso a mí se me ha hecho fácil, o sea, siempre he buscado esa articulación, esa congruencia en mis canciones, en la forma de yo componer, en las letras que yo trabajo. Siempre son letras que tienen que aportar al tema del amor, al tema de la paz, al tema de la convivencia, al tema de la tolerancia, a la reivindicación también, digamos, de las expresiones y manifestaciones culturales más excluidas, que también son parte de una lucha a nivel ético. Me parece que son fundamentales. Yo trabajo, para mí, como principio, la reivindicación y la valorización, la promoción de todas las manifestaciones que tienen que ver con la cultura popular, y eso implica todo el tema de la afrodescendencia. Es la esencia de la cultura dominicana. El tema de la afrodominicanidad es un tema central que no abordamos normalmente a nivel público. Se ha ido posicionando en los últimos años y estamos haciendo muchos debates, muchos talleres, muchas conferencias, conciertos, festivales, todo eso, tratando de posicionar este tema que a veces se mezclan de manera absurda con el tema haitiano o con tema de África. No, estamos hablando de esto porque hay que redefinir necesariamente cómo se produjo la conformación histórico-cultural de la dominicanidad, porque tenemos una identidad falseada y construida en base a muchos antivalores, a una negación. Entonces, el tema de la autoestima en la sociedad dominicana es crítico, y el tema del no reconocimiento, y por ahí entran fundamentalmente muchos valores éticos que han sido herencia de una visión colonial, neocolonialista y post-trujillista, que todavía estamos marcados por ella, con elementos muy autoritarios y elementos de rechazo, de marginalización de todas estas expresiones, incluyendo la dimensión compleja de la religiosidad popular, que es un tema difícil de abordar, pero que debemos abrirnos a esas reflexiones, y yo pienso que es imprescindible para hacer un reconocimiento a todas esas expresiones y a toda esa gente que a través de cofradías, de hermandades, mantienen un concepto de fe y una ética muy particular a nivel comunitario. Entonces, son temas para mí centrales, y el arte y la cultura son herramientas que para mí han sido, digamos, la vía fundamental para yo desarrollar mi visión a nivel ideológico, a nivel social y político. Pero me interesa mucho esa dimensión previa. Tú has hecho ahí muy rica la intervención, que son muchas cosas. De ahí, y vamos a ir desglosando toda exacto, esta riqueza, por parte ahí. Como Jack el Destripador. Sí. Toda esta dimensión, yo que estoy muchas veces dando talleres por ahí sobre el tema de la ética, somos muy discursivos. Y el transmitir valores y principios éticos, algunas veces, bueno, quizá cuando lo hacemos debatiendo con las personas, ahí como que agarra mayor fuerza, pero cuando nos quedamos en unas declaraciones academicistas y solamente denunciados, filosofamos, no tocamos las emociones, los sentimientos, las fibras internas de la persona, no logramos transformaciones. Por eso me interesa mucho esa dimensión de cómo el arte, no solamente que es un vehículo, sino que en sí mismo nos construye, nos hace soñar, desarrollar la imaginación. Es un depositario. Es más también que canal, es en sí mismo un modo de ser y también de ser más persona. Pero en esto de hablar de ética, poderlo hablar desde el lenguaje del arte, del poema, de la imaginación, de la expresión, del canto,
es de la obra en general, de las figuras, me parece que es algo que debemos desarrollar. Si queremos hacer transformaciones profundas y tocar los sentimientos y las fibras humanas, saber que podemos ser de otra manera y poder construir sociedad de otra forma. O sea que por eso me interesa que puedas seguir en esa línea, porque luego sí vamos a entrar a esas otras dimensiones de retos en la diversidad cultural dominicana que tenemos a afrontar. Pero cómo eso tú lo has vivido, el expresar los principios, tú decías la paz, el amor, a través del arte. ¿Cómo te ha ayudado eso a captar a la gente o a motivar? Bueno, es un reto complicado. De hecho, son muchas las expresiones, cuando uno asume postura como esta, y más Roldán, el blanco, ¿tú entiendes? Como pelo bueno. Con el pelo lacio, y viene de una familia. Mi papá era militar. Pelo largo. Era oficial. Sí, o sea, militar y católico. Esa gente, mira. Católico, o sea que cuando yo dije en mi casa que iba a estudiar sociología, bueno, eso fue cerca de Santo Cerro. Fue un conflicto muy fuerte. Cerca del Santo Fantino. No, y la tradición sí, religiosa de mi familia. Negar. Sí, entonces cuando yo comencé a debatir estos temas éticos y la forma de pensamiento mía dentro de la familia. ¿Y qué le dio? Fue difícil, fue difícil. Llegó el único momento que hubo una confrontación física con mi padre. Wow. O sea, sí, fue un momento que me marcó muy complicado. Tú vienes de una sociedad muy católica y católica tradicional. Sí, además el tema militar. Mi papá como oficial de la policía venía con un concepto de jerarquía, de autoridad muy fuerte, aunque era muy abierto, muy sensible. Que el hijo es el último en la cadena de mando. Un hombre que le gustaba mucho el arte, tocaba guitarra, cantaba, bueno. O sea, eso que me marcó también por ese lado, esa parte, y además muy sensible, o sea, y muy humano. Y mi madre también, mi mamá tenía un concepto de la solidaridad tremendo, y eso lo compartíamos permanentemente como familia. O sea, siempre íbamos donde poblaciones necesitadas, con la comida, con ropa, con todo, con compromisos realmente en las comunidades. O sea, que eso también fue una conjugación, la bondad vegana, sí. Y también hubo un tío muy importante, tío Juan, que no era tío directamente, pero que se convirtió en eso, porque en la revolución del 65, estando nosotros entonces pequeñitos, nos llevaron allá al campo de vuelta, y entonces ahí simple y llanamente me dejaron en la casa de ese tío, que era un primo segundo de mi padre, y a través de él yo realmente tuve una relación muy particular también con la naturaleza, con los animales, con todo. O sea, ese concepto, digamos, muy integral, muy orgánico de la vida, me lo marcó mucho también ese tío, que me aprendió a cuidar las plantas, a sembrar, a cuidar los animales, a ordeñar, a todo eso. O sea, fue la agronomía. Para eso me conectó luego. Esa conexión son cosas importantes, concreta, te jalonan en principios de vida que marcan. Sí, definitivamente. Por eso algunas veces los discursos no, pero experiencias así marcan y te transforman. Sí, ¿no? Por eso estoy haciendo referencia quizás más que en teorizar en estas cosas, sino ver, porque uno revisando la historia de vida, es que uno establece esas conexiones realmente, porque el tema de la ética es una construcción cotidiana, o sea, no es un elemento teórico, no es leer libros, o sea, es importante todos los elementos referenciales, filosóficos, teóricos y todo esto, pero es la manera en que tú logras aplicar eso o convertirlo en un accionar cotidiano. Y me parece que el arte me ha posibilitado eso, la convivencia con esa gente. Por ejemplo, yo ir a la peregrinación de San Francisco de Asís en la cueva de Bánica. O sea, pocas personas fuera del sur, como le dicen, sur profundo, han ido a la cueva de San Francisco. Ni siquiera conocen el nombre de para mí, la peregrinación más importante desde el punto de vista sociológico y antropológico existente en República Dominicana. O sea, más importante que la peregrinación a la Virgen de la Altagracia en Higüey, más importante que la Virgen de la Merced en el Santo Cerro, y más importante que el mismo Santo Cristo de los Milagros de Vallaguana, que de hecho es una tradición sumamente interesante. Yo tengo un vínculo muy estrecho con todos los comisarios, con toda la organización de esa tradición de los tocadores de palos, de salve y todo eso. Pero la peregrinación a San Francisco de Asís, en una cueva del periodo de los indígenas, que tenía una referencia también existencial y espiritual muy importante, porque se dice que eso era un eje espiritual en el periodo
previo a la conquista, a la colonia. Estamos hablando de San Juan de la Maguana, atravesando Elías Piña, hasta parte de lo que hoy es Haití. Era un eje espiritual en el periodo de las poblaciones originarias, digamos. Entonces, en medio de eso pertenece a la provincia de Elías Piña, pero es el municipio de Bánica, y ahí está la cueva. De hecho, encima de esa cueva fue que también el profesor Marcano descubrió esa planta que le dicen la flor de Bánica, que es bellísima también, y solamente crece ahí encima de esa cueva, donde los feligreses plantean que ahí fue que se dio la aparición de San Francisco de Asís, que no es casual que es el santo de los pobres. Y el santo de los santos. El santo de los santos y de la Luego humildad. De Jesucristo no ha habido un hombre con más santidad. Eso es interesante. Eso es interesantísimo, ver el concepto de solidaridad, de vínculo humano. Ahí la gente, más que ir, hay una iglesia del periodo colonial en Bánica, que tampoco la gente conoce. Correcto. Ahí está el segundo reloj del sol, que fue construido en la isla, luego del reloj del sol que existe en la ciudad colonial. O sea, está allá en ese pueblecito, que fue un pueblo importantísimo en el periodo colonial, en el trayecto entre la colonia española y la colonia francesa. Y de hecho hay un cementerio completo con tumbas con nombres en francés, ahí, que fue objeto hace poco tiempo ahora de un estudio arqueológico. Entonces, ahí, para uno hacer el ascenso a una cueva que es sumamente complicado, ver a gente con la devoción, con la fuerza de fe, que sube a esa cueva, la persona de todas las edades, con los niños, con ancianos, con personas en dificultad de enfermedad, pero pasando diferentes calvarios donde van a celebrar su promesa de fe. Pero la gente lleva comida, lleva bebida para compartirla de manera gratuita con todo el que va a cumplir con esa peregrinación. Y entonces amanecer allí del 3 al 4 de octubre en medio de esa cueva, ahí la gente esperando esa bendición, rasgando las paredes para protegerse, van vestidos con tela de saco para hacer promesas por situaciones de salud, situaciones de trabajo, de muchísimas razones. Se hacen unos votos que son unas figuras, dependiendo del órgano que la persona tenga enfermo, un corazón, una cabeza, o sea, está el arte también ahí, pero la manera tan entregada y tan orgánica, tan fuerte de la gente participar allí en esa tradición es algo que nos marca. Hay que estar ahí dentro y hay que sentir esa expresión de fe colectiva, de respeto a los demás, de amor colectivo también, ahí en medio de oración, en medio de canto, en medio de toques tradicionales también. De esa manera es donde yo pienso que más podemos encontrar ese corazón tan sensible del ser dominicano en esa manifestación. Y ahí es que definitivamente yo me he construido, ¿te entiendes? De alguna forma, y que construyo mi arte también. ¿Y cuáles deudas tenemos nosotros como sociedad con esas manifestaciones? Que hablabas en un principio, que nosotros venimos de una cultura primero de negaciones, de exclusiones, de construir una imagen en función de negar lo negro, de negar lo originario y de negar con ello pues esas manifestaciones culturales, religiosas que también venían con esa cultura. ¿Qué le debe la sociedad dominicana formal a las diferentes manifestaciones culturales que se encuentran presentes, pero al margen de lo religiosamente correcto o de lo culturalmente exaltable? Bueno, es mucho, es mucho el reto. Lo primero es entender, señores, a nivel mundial se dice que existen unas 4.200 religiones. Wow. O sea, 4.200 religiones a nivel mundial, aunque entendamos que 4 o 5 religiones son las que marcan la mayoría de población del mundo. Pero a veces cuando practicamos una opción religiosa pensamos que es la única o que es la única válida. Exacto. Entonces entramos en una dimensión ya del fanatismo o entramos en una dimensión del fundamentalismo religioso, como son algunas prácticas también que se dan en el país, que niegan de manera radical y absoluta cualquier otra práctica de fe. Yo pienso que tenemos que revisar eso, a pesar de que la Constitución lo establece, y es muy importante, el artículo 64
de la Constitución sobre los derechos culturales, que fue un logro que lo estableciéramos como propuesta de manera colectiva el movimiento cultural en ese momento, en la Constitución del 2010, que fue todo un año de debate, pero se logró ese consenso, y con la Fundación Cultural Cofradía, que nosotros presidimos, pues hemos desarrollado un trabajo muy intenso a nivel nacional para la valorización de esa diversidad, de las culturas populares nuestras. Estamos hablando de manifestaciones como todo el folclore nuestro está fundamentado en los tambores, los palos atabales, la salve, los congos del Espíritu Santo, declarados por la UNESCO como Patrimonio Oral Intangible de la Humanidad, pero siguen ahí desde el 2001, hace más de 20 años. Fueron declarados y siguen en la misma situación de marginalidad, de exclusión y de menosprecio. Los guloyas de San Pedro de Macorís, la zarandunga de Baní en honor a San Juan Bautista. No sigas, una tradición, o sea, toda esa riqueza. Pero toda esa riqueza y los televidentes que estén bien atentos, porque hay una diversidad. Algunas veces decimos, lo dominicano es esto. Fíjense el listado que nos va desarrollando Roldán, todavía queda mucho más en ese listado, para ver que nosotros tenemos que reconocer una diversidad muy rica, que en la medida que lo negamos, entonces nosotros como que no estamos traicionando en la democracia, en el derecho a otros grupos que tienen derecho a ser reconocidos como tales. Así que no se vayan y quédense ahí, que en un momento regresamos. Continuamos conversando con Roldán Mármol sobre ética y diversidad cultural. Roldán en el segmento anterior enlistaba muchísimas de las manifestaciones culturales o socioculturales que tenemos en nuestro país y que a veces obviamos, y muchas veces obviamos, como comentaba Mario, en decir qué es lo dominicano. Y dentro de qué es lo dominicano, pues rechazamos una lista también de otros grupos, le negamos el reconocimiento de sus derechos y de su voz dentro del sistema democrático. Continuamos, Roldán, con esa amplia gama de manifestaciones culturales que tenemos en nuestro país, y tú mencionabas algunas. Continúa mencionándonos esas manifestaciones que están ahí, que a medida de en que, como Mario sostenía, en que la negamos, bueno, pues también nos estamos perdiendo de lo que somos. De la riqueza que tenemos. Eso que tú no has comenzado todavía por los diferentes grupos migratorios que hay en este país, que cada uno también es un mundo. Es un mundo, así es. Así mismo, ese todavía una dimensión más amplia y más compleja. Pero bueno, mencionaba algunos de las manifestaciones importantes. Comenzaba con los palos atabales, que se tocan a nivel nacional. O sea, no estamos hablando de que es una expresión en un lugar del país, en una zona, no. Los palos atabales, para mí, por origen... Yo soy de San Cristóbal. Imagínate, San Cristóbal, solamente en San Cristóbal hay más de 30 grupos originales, tradicionales de palos y salves. O sea, imagínense, por eso allí se organiza el Festival de Atabales, de Sainaguá, San Cristóbal, que es el único que ha sobrevivido, de hecho, en el país, de esos festivales de reivindicaciones de la cultura popular que se crearon a mediados de la década del 70, y fue declarado por el Congreso como Patrimonio Cultural del Pueblo Dominicano, a pesar de que normalmente el Ministerio de Cultura no lo apoya. Entonces son de los absurdos ese que tenemos. Pero bueno, el festival, digamos la manifestación de los palos atabales existe a nivel nacional, claro, cada uno con su diferencia. El Cibao tiene su estilo de tocar, en el sur hay otro estilo también. San Cristóbal, de hecho, tiene unas modalidades muy particulares. También aquí en Santo Domingo Norte, toda esa conexión entre Santo Domingo Norte y Monte Plata, en la provincia de Monte Plata, que es un espacio de conservación cultural extraordinario, que debiera ser declarado como tal. En el este hay otro estilo de tocarse y de bailarse los palos atabales, también mayormente vinculado al Espíritu Santo. Entonces, la salve también se tocan a nivel nacional, pero no son con los atabales grandes, sino con un instrumento que se llama balsié, y con panderos y guira. Entonces, y una tamborita mediana, aunque en el caso de San Cristóbal también se toca, a veces se combinan los atabales con un tipo de balsié que se toca debajo del brazo, y no es diferente al otro
valse que se toca tirado en el piso, sin que hay que quitarse el zapato, y van tocando las manos y pujando con el talón del pie. Es un estilo de un instrumento muy difícil de ejecución. De hecho, hay pocos músicos profesionales que tocan adecuadamente el valsier en el país. Es un instrumento maravilloso que debíamos de promocionar. Claro. Y también no entenderíamos la existencia del merengue sin los palos atabales. Eso es importante también decirlo. Yo estaba mirando en la forma de Hay una bailarlo. conexión. Hay una conexión claro. y el merengue viene de esa tradición. De hecho, el merengue se origina en una región del país y se expande a nivel nacional a través de la comercialización, mientras los palos atabales existen por tradición en todas las regiones del país. Con una diversidad impresionante. O sea que por origen los palos atabales son más representativos de la dominicanidad que el mismo merengue. O sea, por origen, como parte de expresión de la diversidad. Entonces, los congos del Espíritu Santo se tocan fundamentalmente ahí alrededor de unos 9 o 10 grupos activos. Hoy día, la gente lo que más conoce es el grupo de los congos de la zona de Matalosindio, en Villamella, pero en lo que se llama la Sabana del Espíritu Santo, se le denominaba tradicionalmente toda esa zona que cubre, que va desde parte de San Cristóbal y cubre todo Santo Domingo Norte, se extiende hasta la zona de Los Minas. Esa parte, incluyendo La Victoria, Los Mercedes, Aras Nacionales, toda esa zona, tradicionalmente se le llamaba la Sabana del Espíritu Santo. Y tiene una concentración de tradiciones extraordinarias de la cultura popular. Para mí, la zona que por población y por territorio quizá conserve la mayor diversidad de expresiones de esa diversidad cultural dominicana. Entonces, pero tenemos también, le mencionaba el caso de la Sarandunga de Baní, en honor a San Juan Bautista. Se toca los moranos, que es un complejo de ritmos y de bailes. Los moranos no se baila, los moranos es un toque ceremonial para acompañar el santo, a San Juan Bautista, al río, con todos los feligreses, hacer la reconfirmación del bautizo. Eso se da la celebración el 23 al 24 de junio, y también hay otra fiesta, se inicia iniciando julio y termina el segundo sábado en una comunidad que se llama La Vereda, en el distrito municipal El Limonal, ahí en la provincia Peravia. De hecho, el planteamiento sobre esa manifestación única, que es el resultado de la lucha de resistencia contra la esclavitud, lo que se llamó el cimarronaje. O sea, los grupos que se iban a vivir de manera libre se levantaban en contra de la esclavitud, tanto indígena como la población negra, que fue traída de manera forzosa de África, y se levantaban en contra del sistema de explotación y se iban a vivir de manera libre. Es una parte histórica importante estudiarla para poder comprender muchas de esas manifestaciones. Sí, y tiene que ver con ese sincretismo religioso. Eso no vino de España. Quisiera no solamente verlo por eso, sino qué es lo que también está vehiculando el arte y qué es lo que está expresando en muchas de estas dimensiones religiosas, de expresiones populares. Hay una dimensión donde los grupos humanos se expresan en lo que ellos son, en lo que sueñan, en lo que aspiran, en sus luchas, y lo hacen de una manera simbólica. Y donde encuentran el espacio democrático para expresarse, para expresarse como son. Algunas veces, como no tienen muchas veces tampoco espacio dentro del estamento de poder, en el espacio geográfico suyo donde se expresan en lo que son y en lo que aspiran. La gente se podría estar preguntando, bueno, pero ¿y de qué están hablando? ¿De dónde? Estamos hablando de poderse expresar en lo que se quiere y se aspira. Por eso lo que está diciendo... la esencia de lo humano. La esencia de lo humano. O sea, los grupos y los grupos marginados en las diferentes localidades, desde su territorio, de manera grupal y de manera simbólica, y expresiones religiosas y artistas, dicen lo que son y lo que quieren ser mediante todas estas expresiones. Por eso es la importancia de reconocerlo y de brindarles espacio para que puedan ser, porque es el espacio más democrático. Pero totalmente, y no estamos hablando de minorías. Eso es importante plantearlo, porque a veces la gente dice, no, es que la tolerancia no es minoría. Estamos hablando de la esencia del folclore nuestro, de todas las culturas populares, está fundamentado en esos tambores. Aquí no sobrevivió, no hay ninguna expresión puramente originaria de la población indígena, no sobrevivió un areíto, una celebración tradicional. Ojalá que hubiese sobrevivido, que tuviésemos poblaciones que lo mantuviese. Ninguna manifestación originaria de la cultura española como tal, que fueron los conquistadores, quedó establecida aquí. Aquí no encontramos nada, no tenemos flamenco, no tenemos sevillana, no tenemos un vals. O sea, esas manifestaciones quedaron en pequeñas élites que fue reducida en el mismo proceso de la colonización. Aquí lo que predominó
fueron esos tambores. Y por eso tenemos merengue y por eso tenemos la bachata, que la base es ese bongo y ese swing que tenemos también a nivel cultural, en sentido general, la forma de caminar, el contacto físico, la forma de relacionarnos, ese concepto de festividad, de celebrativo que tenemos los dominicanos. El cuerpo como discurso. Que si tenemos un atractivo para el turismo internacional, es ese saoco, ese gusto, esa mezcla, y eso es resultado de ese sincretismo a nivel sociocultural, donde están los elementos que tienen que ver con la parte religiosa, donde está la danza, donde está la música, donde está la parte instrumental, pero también está ese concepto que tú decías, filosófico, ese concepto ético de vida, de la relación, el concepto de solidaridad del dominicano, lo demostramos en cualquier crisis, es fuera de serie, es extraordinario, por encima de prejuicios y de lo que sea, se manifiesta. Entonces, eso es lo hermoso de la dominicanidad. Y en esa diversidad, y si usted le agrega a todo esto también la diversidad que han venido a enriquecer con los diferentes grupos migratorios que hay acá, de los chinos, judíos, españoles, los árabes. O sea, toda esta diversidad nos constituye. Sí. Ahora bien, frente a esa diversidad, tantas veces no desconocida, sino negada, porque vamos a decir que silenciada, exacto. Desde el poder se niega al querer muchas veces manifestar la dominicanidad desde una homogeneidad cultural que lo que hace es matar y no dar, y no expresa la rica diversidad en la que nosotros estamos. ¿Qué desafío tenemos y cómo formar para apreciar esa diversidad? Porque en esto debe haber una desconstrucción de este monolito cultural que se nos refleja que somos, y más bien expresar esta diversidad. ¿Cómo ayudarnos a salir de ese entramado de negación para dar cabida? Bueno, recientemente vimos lo que pasó con la manifestación del Gagá en la zona este, que es una negación también de esa diversidad. Sí. ¿Cómo formamos para apreciar la diversidad y que eso nos haga fortalecer nuestra democracia y un espacio de justicia y de mayor humanización? Lo primero que tenemos que hacer es respetar y aplicar los mandatos constitucionales. La Constitución de nosotros es muy clara y muy precisa en la libertad de credo, libertad de expresión, libertad de circulación, de protección, el tema de los derechos culturales que está establecido con mucha claridad, ese artículo 64 de los derechos culturales, todo, en cuanto al acceso, en cuanto a la protección, a la promoción, al respeto, a la valoración de todas estas manifestaciones que tiene que ver con las culturas populares, pero también nosotros tenemos los convenios internacionales que República Dominicana ha firmado con la UNESCO a nivel mundial, tema que tiene que ver de manera muy concreta, muy directa, con la protección de las identidades, de las diversidades culturales, del patrimonio intangible, como se le denomina a todo este mundo de las manifestaciones de las culturas populares. Tenemos también los acuerdos de la Carta Iberoamericana que firmamos en el 2007. Entonces hay una serie de acuerdos que están establecidos. Está la Ley Orgánica de Cultura, que también hay una especie como de desconocimiento, que el mismo marco legal que tenemos. El marco legal está súper definido y súper elaborado. No hay que inventar mucho. No hay que inventar, lo que tenemos es que aplicar tanto, es necesario modificar ahora la Ley Orgánica de Cultura, que existe desde el año 2000, y está un poco desfasada con relación a los cambios que han hecho, inclusive con relación a la misma Constitución. Entonces hay que modificar la ley orgánica del Ministerio de Cultura, hay que comenzar a aplicar lo de la ley de mecenazgo cultural, que fue aprobada ya hace más de 2 años, luego de casi 15 años de debate, y todavía no se está aplicando. Cuando hablamos de ley de mecenazgo cultural, me imagino que se estará refiriendo a Roldán, es que del apoyo que debe dar el Estado, ¿no?, a esas expresiones culturales, ¿no? Sí, es una ley que crea un fondo con un deducible de los impuestos, crea un fondo para apoyar todas estas manifestaciones, todas estas tradiciones y expresiones artísticas. Y ya también, pasó con la ley de cine, entonces similar, falta que se aplique similar a la ley de cine. Entonces, es necesario que pueda funcionar en el Ministerio de Cultura el viceministerio, que está responsable del patrimonio, intangible, cultural, que no está funcionando realmente. Entonces hay que definir políticas de eso y hay que hacer inversiones en esa área para todas esas comunidades y todos esos grupos patrimoniales que están abandonados y que son maltratados y excluidos. Pero además de eso... Maltratados y excluidos, porque no solamente negados, así como... Maltratados y excluidos. Maltratados, o sea que se da un paso... Hay una incomprensión en la República Dominicana, Roldán, del Ministerio de Cultura.
Es que falta, ¿de qué sirve? ¿Para es que qué es un tema sirve? grave de la democracia. O sea, no puede haber un Estado de derecho Exacto. si no existe la democracia cultural. Exacto. Imposible. Porque es una negación de derechos elementales, fundamentales, que se le está haciendo a una población que es la gran mayoría. Exacto. No estamos hablando de minorías, estamos hablando de una gran mayoría. Entonces, esos son temas... El Ministerio de Cultura a través del Viceministerio de Patrimonio, que debe... Donde está el patrimonio intangible, tienen que velar por eso, establecer políticas específicas y que hayan las inversiones adecuadas a nivel presupuestario. Claro. Pero también el Ministerio de Educación. Claro el Ministerio de Educación es un organismo imprescindible para poder hacer esa reconstrucción de valores y de formación, porque hay que cambiar ese cassette que nos metieron de negación de todo y de vincular todo lo negro a Haití, porque simplemente durante el periodo trujillista se implantó la negación de lo negro como una ideología de Estado. Y entonces por eso ahí se comenzó a llamar, a ponerle en la cédula a la gente indio claro, indio oscuro, indio canela, todo esto que todavía lo tenemos hoy día. Nadie dice aquí que es negro. Se hizo una encuesta reciente y 1% mínimo se atrevió a decir la palabra negro aquí es ofensivo. Entonces negro es el concepto aquí de negro es igual haitiano. Exacto. Entonces, eso hay un desprecio, de valorización sumamente compleja. Moreno. Hay que cambiar ese no moreno. Sí, también. Es moreno. Solamente, entonces cuando yo llegué a Venezuela y un cura me dijo, negro, moreno, ¿qué, chico? Usted es negro. Usted es negro. te chocaron duro ahí. Porque allá en Venezuela se asume negro, o sea, aunque también... No tenía una carga semántica porque en Venezuela también... No, pero el colorismo funciona. Pero aquí hay una doble carga, que es negro y haitiano. A nivel de colorismo, pero aquí lo negro es haitiano. Entonces es un tema difícil que debemos abordar a nivel del sistema educativo. El Ministerio de la Juventud también tiene que abordar eso con los jóvenes. A mí me parece que debe ser un eje transversal a nivel de formación del Estado y de las instituciones y el movimiento artístico-cultural también tiene una cuota de responsabilidad. Bien, Roldán, llegamos ya a la parte, al final de este programa. Nosotros tenemos que volvernos a encontrar. Hemos estado reflexionando sobre esto de los retos éticos, del tema de la cultura y la diversidad cultural en República Dominicana. Tenemos grandes desafíos para ser un país más democrático y más justo, para reconocer también la riqueza que nos humaniza y nos hace ser un pueblo más bello y más humano. Así que sigamos reflexionando sobre esto y muchas gracias, Roldán, amigo y compañero, por estar por aquí con nosotros. Y a ustedes nos vemos en otra entrega de Ética TV en una semana. Llegamos a su espacio dentro de Ética TV de recomendación ética de la semana. Hoy estuvimos conversando con Roldán Mármol sobre ética y diversidad cultural, y en YouTube de manera gratuita hay un documental que se llama Música y Religiosidad Popular Dominicana, Ciudad Cultural. Es un documental que con Roldán Mármol también incluido en esas explicaciones, pero donde un grupo de sociólogos, músicos, antropólogos, historiadores dominicanos van explicando el origen de estas tradiciones y de esta diversidad culturales, como la salve, como los palos, como el gagá. Entonces, junto con esas explicaciones teóricas de los historiadores, antropólogos y diferentes teóricos del área cultural, pues van explicando y van visualizando en las pantallas cómo se presentan estas manifestaciones. Por ejemplo, la salve, como es, pues ahí fílmicamente usted puede apreciar, si usted nunca ha ido a una salve, pues ahí puede apreciar cómo se da una salve en la República Dominicana, cómo es en nuestro país una fiesta de palos, por ejemplo. Si ninguno de ustedes ha ido, pues a través de este documental puede vivir esa experiencia a través de la pantalla y bueno, pues a lo mejor se motiva en ir a uno. Esa es una primera recomendación, pues es un documental donde teoría,
práctica de la diversidad cultural se conjugan y nos da una visión amplia de la riqueza cultural que tenemos en nuestro país. Hay también una fundación que vale la pena que nosotros la reconozcamos y que la miremos y busquemos en sus diferentes páginas y en sus diferentes pues, portales digitales. Hablamos de la Fundación Cultural Cofradía, que dirige Roldán Mármol, y es una fundación cultural que establece como una institución multiservicios del sector cultural del país, orientada a revalorizar y a difundir las múltiples manifestaciones de la identidad dominicana. Trabaja desde el 2006 en la construcción de una visión de la política pública cultural dominicana, que es participativa, crítica y transformadora, que busca que se articule la tradición con la contemporaneidad. La pueden buscar en su página web www.fundacioncofradía.com y en sus diferentes redes sociales, en Instagram @Fundación Cofradía, y ahí ustedes la pueden seguir. Ya lo saben, tenemos el documental por un lado, la Fundación Cofradía por otro, y nos despedimos de ustedes con un gran abrazo y con la exhortación de seguir haciéndonos las preguntas éticas necesarias para mejorar nuestra forma de actuar. Así que será hasta un próximo de Ética TV.